Y hay dos castigos en la política. Uno es la mistura y la otra son los periodistas. Y viene una noticia de que Bolivia puede exportar gas por un puerto chileno, aunque en el entramado cierto es que era un proyecto para poder también potenciar del gas boliviano a Chile. Lo que tenemos que recordar de él es justamente eso, ¿no? El país neoliberal, el país capitalizado, el país privatizado, rematado, y de última también el Estado represor que mató a cientos de personas durante esas décadas. Un hombre que se le ha subido el poder porque consideraba que tenía el apoyo directamente de Estados Unidos, un hombre que quería convertir a Bolivia en un país capitalista y que además rechazaba al indio, ¿no? Rechazaba a la población boliviana. Ser exilado, como fue mi padre tantos años, es una realidad con la cual hay que vivir. Mi abuelo siempre decía, un hombre para ser hombre tiene que tener un hijo, tiene que plantar un árbol, tiene que escribir un libro y tiene que ser exilado. He cumplido todo menos escribir el libro. Gonzalo Sánchez de Lozada nació en la ciudad de La Paz el año 1930. Fue nieto de Daniel Sánchez Bustamante, ex canciller de Bolivia y ministro de reiterados periodos de gobierno. Sánchez Bustamante fue también gerente de la compañía perteneciente al conocido barón del estaño Simón y Patiño. Sánchez de Lozada es hijo de Enrique Sánchez de Lozada, ex agente confidencial de Bolivia del gobierno de Gualberto Villarroel en Estados Unidos, y muy cercano a los negocios de la familia multimillonaria más conocida del mundo. Estamos hablando de los Rockefellers. Para ser exacto, Enrique Sánchez de Lozada trabajó para Nelson, el hijo mayor de John D. Rockefeller. A la edad de 1 año, Gonzalo Sánchez de Lozada vivió de manera continua en el país norteamericano, en las ciudades de Washington, Boston y Williamstown, en Massachusetts. Allí desarrolló toda su educación escolar antes de matricularse en la Universidad de Chicago en Illinois, por la que se licenció en Filosofía y Literatura Inglesa. Con tal título académico, no extraña que llegara a dominar absolutamente el inglés, hablado y escrito, no distinguiéndose en este aspecto de un nativo culto. Ese era su idioma diario mientras estuvo en las aulas, hasta el punto de descuidar el español y hablarlo con bastante imperfección. En lo que se refiere a su fecha de nacimiento, la Fiscalía de la República Boliviana reveló el año 2007 que Gonzalo Sánchez de Lozada tenía documentación con 3 identidades diferentes y tenía todas las facilidades para cambiar de identidad, de acuerdo con la documentación incautada en su domicilio en la ciudad de La Paz el 24 de abril de ese mismo año. Aparte de las diferencias en el nombre, la fecha de nacimiento también varía. En algunos documentos se inscribe el 1 de julio y en otros el 25 de septiembre de 1930. Bueno, hablar de Gonzalo Sánchez de Lozada, pues para muchos es un enigma, ¿no? A pesar de que ha sido ministro, ha sido presidente, muchos lo califican como un estadista, pero sin embargo, pues su vida en Bolivia fue muy poca, más vivió en Estados Unidos que en Bolivia. Un hombre que se le ha subido el poder porque consideraba que tenía el apoyo directamente de Estados Unidos, un hombre que quería convertir a Bolivia en un país capitalista y que además
rechazaba al indio, ¿no? Rechazaba a la población boliviana. O sea, es la última, el último eslabón de todo ese proceso de la república, donde el indio tenía que ser explotado, pero no tenía que tener participación en la política. Y él rechazaba todo, hasta lo que se hace en las prestes o la alegría que tiene la población de llenarle de mistura. Y hay varias filmaciones con su grupo de que él se limpia y dice: lo peor de todo en este país es esta suciedad de la mistura, ¿no? O sea, ahí se nota que no tenía ese sentimiento por Bolivia. El joven se reencontró con su país en 1951, cuando llegó a La Paz dispuesto a radicarse y con una serie de proyectos empresariales bajo el brazo. Esta mudanza vital se produjo en vísperas del levantamiento revolucionario de abril de 1952, con el que el MNR tomó el poder y llevó al gobierno a sus dos máximos líderes, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. Entre las variadas empresas que el hijo fundó y dirigió los siguientes 25 años, se destacaron la productora cinematográfica Telecine, 1953, donde realizó algunos interesantes filmes. Luego, sus gustos por el cine cambiaron radicalmente. En 1957 fundó la empresa ADEAN Geoservices, dedicada a las prospecciones petroleras y a los trabajos de geodesia, y sobre todo, la Compañía Minera del Sur, Comsur, echada a andar en 1962, a partir de la lucrativa explotación de la mina Porco, en el departamento de Potosí. En 1979, cuando el país intentaba, penosamente, dejar atrás 15 años de dictaduras militares y gobiernos de facto y recuperar la civilidad democrática, Gonzalo Sánchez de Lozada abandonó temporalmente la presidencia de Comsur para debutar en la política profesional en las filas de su partido de toda la vida, el MNR. Concretamente, en la formación oficialista o histórica, la liderada por el infatigable Paz Estenssoro, claramente escorada a la derecha, que desde 1971 rivalizaba con el Movimiento Nacional Revolucionario de Izquierda, MNRI, escisión organizada por Siles Zuazo. Sánchez de Lozada desempeñó su diputación congresual en la legislatura correspondiente a la angustiosa presidencia de Siles, quien, acosado por los sindicatos obreros, los militares que se aferraban a las tentaciones golpistas, los partidos de la oposición parlamentaria y, sobre todo, la calamidad económica, se plegó a acudir a las elecciones anticipadas el 14 de julio de 1985. En el reparto de puestos institucionales, a Sánchez de Lozada le correspondió la presidencia del Senado. El 5 de agosto, Paz Estenssoro, no obstante haber quedado segundo en el voto directo, fue investido primer mandatario de la nación, por tercera vez en su larga carrera política, porque ningún partido, desde la extrema izquierda hasta la centroderecha, deseaba ver a Banzer convertido en presidente constitucional. El 22 de enero de 1986, el presidente Paz Estenssoro reclutó a Gonzalo Sánchez de Lozada para el Ejecutivo, nombrándole ministro de Planeamiento y Coordinación. El avesado industrial minero tomó bajo su responsabilidad la tarea central más compleja y más controvertida del gobierno de Paz Estenssoro, la ejecución del programa de ajuste estructural y estabilización monetaria y financiera, más conocida como la nueva política económica. Empezaba así el denominado neoliberalismo. El célebre Decreto Supremo 21060, firmado por Paz Estenssoro el 29 de agosto de 1985, el encargado de su aplicación, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien diseñó este decreto durante 2 años y medio, con su abanico de medidas de choque y recetas neoliberales. Cientos de miles de ciudadanos engrosaron las estadísticas de pobreza en el país, y el paro rebasó con creces el 20% de la población activa. En este sentido, un auténtico terremoto social supuso el despido de 25.000 trabajadores de la Comibol, como consecuencia del derrumbe de los precios mundiales del estaño y otros minerales no ferrosos que constituían la base del comercio exterior boliviano. Aquí, Sánchez de Lozada, universalmente apodado Goni, tenía mucho que reivindicar y que reestabilizar en términos de ambición política. Gonzalo Sánchez de Lozada es un personaje que viene a enterrar la Revolución Nacional del 52, ¿no? El papel que juega es el de ser el principal actor del Estado neoliberal
que se instala a partir de la relocalización de los mineros, a partir del 21060. Gonzalo Sánchez de Lozada es uno de los proyectistas de ese decreto supremo, en aquel momento debajo del señor Víctor Paz Estenssoro, que era el presidente, y después asume el liderazgo del movimiento nacionalista revolucionario como, digamos, la figura más emblemática de la Bolivia del pasado, ¿no? Y yo creo que su legado, digamos, lo que tenemos que recordar de él es justamente eso, ¿no? El país neoliberal, el país capitalizado, el país privatizado, rematado, y de última también el Estado represor que mató a cientos de personas durante esas décadas. El 14 de julio de 1988, el ministro lanzó su precandidatura presidencial a las elecciones de 1989. Y el 4 de septiembre siguiente, contando con el decisivo patrocinio del patriarca del partido, Paz Estenssoro, le ganó la nominación movimentista al ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Bedregal Gutiérrez, a quien había deslizado críticas contra el nuevo modelo económico por sus efectos sociales negativos. El 7 de mayo de 1989, Gonzalo Sánchez de Lozada se alzó como el candidato más votado con el 23% de los sufragios, lo que se traducía en 6.000 papeletas más que el dictador Banzer. Los dos reclamaron la victoria, el MNRista adjudicándose más votos que los que realmente había recibido y el dictador adenista asegurando haber sido víctima de un fraude. De nuevo, y como era de costumbre, ningún candidato alcanzó la cifra mágica del 50%, y hubo de convocarse la preceptiva votación en el Congreso, donde el MNR disponía de 49 representantes sobre 157. Entonces, el dictador Banzer, que había salido descontento de la experiencia del denominado Pacto por la Democracia suscrito en la administración MNRista saliente, sorprendió a todo el mundo aliándose con el tercero en la lista, Jaime Paz Zamora, candidato y líder del socialdemócrata Movimiento de Izquierda. Fue así que el tercer puesto en la votación ganaba las elecciones presidenciales. Un hecho sin precedentes, donde el dictador Banzer unía fuerzas con los que en su momento fueron sus víctimas. Fue entonces donde la izquierda del MIR fue testigo de su desquebramiento ideológico. En abril de 1990, Sánchez de Lozada asumió la jefatura nacional del MNR por decisión de la 16ª Convención Nacional del partido, produciéndose así el relevo generacional anunciado el mes anterior por el anciano Paz Estenssoro, quien se retiró completamente de la vida pública hasta su fallecimiento en Tarija en junio del 2001 a los 93 años. Goni rehusó ponerle las cosas fáciles a Paz Zamora a la hora de sacar adelante en el Congreso determinados proyectos de ley encaminados a continuar el proceso de estabilización y saneamiento de la economía conforme por los cánones liberales. Con la crisis económica y social que acompañaba la gestión de Jaime Paz Zamora, se sumaron los casos de vínculos directos con el narcotráfico, de principales autoridades de su gobierno. Por lo que Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a las urnas desbordado de confianza y repartiendo críticas contra el mandatario saliente. Sin duda, Sánchez de Lozada ganó un punto a su favor con el acuerdo electoral suscrito con el MRTKL, cuyo líder, el respetado intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas Conde, aceptó ser el compañero de fórmula para la vicepresidencia. Todo estaba a su favor, y el 6 de junio de 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada cosechó el 33,8% de los votos frente a 4 contrincantes de mayor o menor peso: Banzer, el populista Carlos Palenque, el cervecero Max Fernández y Antonio Araníbar Quiroga. El Congreso, por enésima vez, debía decidir para quién iba a ser la presidencia, pero esta vez el dictador Banzer, superado en casi 14 puntos por el MNRista, decidió no participar en las habituales y acostumbradas maniobras del escamoteo de la voluntad democrática del electorado y se retiró de la votación, dejando expedita la investidura de Sánchez de Lozada, que con el respaldo de la UCS, MBL y MRTKL de Víctor Hugo Cárdenas, ganó con 97 votos. Todo esto ocurrió el 4 de agosto de 1993. Bien, una vez que Sánchez de Lozada sube al gobierno, y sube al gobierno por acuerdos en el Parlamento, porque nadie podía tener más del 50%, entonces se hace arreglos y se hace coaliciones. Pero sí se tiene un programa en el cual principalmente se trabaja en lo que es la capitalización, que significa vender nuestros recursos naturales, nuestros recursos estratégicos a empresas extranjeras, y nosotros deberíamos recibir los dividendos. Es así que se entrega el petróleo, las minas, todo lo que tenemos, y también todos los servicios básicos, la telefonía, el agua, etcétera. Es muy importante. Y por otro lado,
a la población se les regala limosnas con la participación popular. Se empieza a crear municipios en los cuales recibirían dinero para trabajar los municipios, pero tampoco se lo hace de forma correcta, porque hay municipios, la mayoría de los municipios son inviables porque tienen muy poca población, y como se recibe dinero por el número de población, entonces casi no tienen para generar aquello que se había pensado con la participación popular. Los municipios grandes como La Paz, Cochabamba, ellos necesitaban, y les han dado mucho más todavía, con una población de 700.000, La Paz casi ha duplicado su presupuesto, y en cambio otros como por ejemplo un municipio en el norte de Potosí no tenían casi nada, y se ha generado una serie de disputas en cuanto a los programas. Se tenía que hacer la planificación participativa, se les daba a la población que planifiquen, pero no había un plan, porque cuando se trabajó en ese entonces qué se podría hacer con la participación popular para los problemas que existían, necesitaba 40 años de inversiones casi inmensas para poder revertir esa pobreza la pobreza que vivía el país, ¿no? O sea que se hizo una medida para engañar al pueblo y otra medida para extraer todos los recursos y todo el capital de Bolivia. El 6 de agosto de 1993, Sánchez tomó posesión de la presidencia con un mandato cuatrienal. La primera gestión presidencial del heredero político de Paz Estenssoro estuvo caracterizada por un amplio abanico de reformas en la educación, los órganos de justicia, los servicios sociales y, sobre todo, en la economía, cuyo enfoque muy liberal apuntó al deseo del mandatario, por largo tiempo acariciado, de meter al país de manera total y definitiva en las corrientes de integración regional y de mundialización de los intercambios. Sánchez de Lozada dispuso la descentralización administrativa, introdujo el sistema de fondos de pensión gestionados por empresarios privados y emprendió una privatización consistente en la apertura de las empresas señeras de propiedad estatal del capital foráneo, europeo, estadounidense y sudamericano, que podía adquirir la mitad de sus acciones y hacerse cargo de su administración. La Ley de Capitalización de marzo de 1994 autorizaba al Ejecutivo a vender hasta el 50% de los activos empresariales a compradores y a transferir gratuitamente el otro 50% de titularidad estatal a todos los ciudadanos mayores de edad mediante las llamadas acciones populares, las cuales servían para financiar las pensiones de jubilación contratadas con sociedades privadas. Nuestras empresas capitalizadas están empezando a dar frutos. 2.775.900 bolivianos son distribuidos entre más de 1.400 empleados de Entel que creyeron en la capitalización. Héctor Calla recibió en acto público su primer comprobante por pago de dividendos por la cantidad de 8.436 bolivianos de manos del presidente de la República. Sé que no es la perfección de las ideas, pero sí la voluntad de la gente que los hacen caminar. Bolivia, el futuro está aquí. Las 6 compañías afectadas, cada una de las cuales cubriría un producto o servicio estratégico, eran la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, la Empresa Nacional de Fundiciones, ENAF, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, y el Lloyd Aéreo Boliviano, LAB. Estas, y junto a otras varias empresas, fueron privatizadas en el proceso definido como la capitalización, creando, para tal efecto, un ministerio sin cartera con el mismo nombre. Las reestructuraciones en la fundición y el parque empresarial públicos produjeron miles de despidos. La plantilla de Comibol estimaba ya solo en 6.000 trabajadores. Entre medio, a finales de diciembre de 1996, estalló un conflicto circunscrito a 2 minas de oro en Amayapampa y Capacirca, Potosí, que eran propiedad de una empresa canadiense. Fue el día donde un personaje oscuro para nuestra historia hacía gala de su oficio. Carlos Sánchez Berzaín, apodado El Zorro, nacido en Cochabamba en 1959, abogado y político boliviano, inició su carrera política como dirigente nacional del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, para luego convertirse en secretario ejecutivo nacional. Fue diputado nacional y jefe de la bancada de oposición por 5 años, ministro de la presidencia en 2 ocasiones
ministro de Gobierno 2 veces y ministro de Defensa Nacional, en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada. La policía y los militares retomaron a Mayapampa, haciendo una labor de rastrillaje en toda la zona. Los enfrentamientos duraron hasta el 21 de diciembre. Capacirca logró resistir el avance de las tropas estatales. A fuerza de dinamitazos y pedradas, hicieron retroceder a los contingentes militar-policiales, organizando una defensa que no logró ser perforada. Ante la masacre, los mineros cooperativistas avanzaron a la zona para llegar al lugar y reforzar la toma de la resistencia de sus compañeros. Desde Yayagua y Chantaya llegaron mujeres, hombres, jóvenes, cooperativistas, universitarios y el pueblo en general. Finalmente, se instalaron las negociaciones donde se acordó una acta pacífica, comprometiéndose el gobierno a viabilizar la negociación de los trabajadores con la empresa privada, y estos se comprometían a terminar con la toma de la mina y a entregar sus armas, que consistían en algunos rifles antiguos, dinamita y latas de sardina. Con estos 4 fusiles, curaguas y latas de sardina, los mineros y los aullos se enfrentaron a tanquetas, morteros, avionetas, metralletas y a toda la logística de un ejército estatal que actuó siempre como si estuviese ocupado terrenos extranjeros. Por favor, señor presidente, no somos subversivos, no nos confundan. No somos pues extranjeros, tan solamente queremos defendernos de esos extranjeros que nuestras riquezas se lo van a llevar al exterior. Gonzalo Sánchez de Lozada, Franklin Anaya, Gonzalo Cimbrón, Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Cucoc, Mauricio Balcázar, son entre otros las figuras principales sobre las cuales recae la responsabilidad de las personas que fallecieron durante la incursión militar. Esta vez la disputa laboral terminó en tragedia, y 10 mineros fueron abatidos por las fuerzas del orden en lo que pareció ser una masacre deliberada para que sirviese de escarmiento. Por otra parte, el MNR y sus aliados en el gobierno y el Congreso elaboraron e implementaron un paquete de enmiendas a la Constitución de 1967, que supusieron la creación de 2 nuevas instituciones judiciales, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. La reforma constitucional extendió también los mandatos presidencial y legislativos, desde los 4 a los 5 años. Todas estas reformas a la Constitución se llevaron a cabo sin previa consulta a la población. El electorado llegó a la cita con las urnas del 1 de junio de 1997, con una sensación de malestar y con una opinión mayoritariamente crítica con la gestión de Goni. Y sé que con todos ustedes vamos a trabajar hacia esa finalidad. Gracias, señor presidente. Me llamo Evo Morales, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos del Trópico y presidente del Consejo Andino por la Defensa de la Hoja de Coca. Yo creo que nadie va a pensar que tú estás enseñado, que te han hecho... A Goni se le seguía considerando uno de los hombres más acaudalados e influyentes de nuestro país, cuando lanzó su aspiración presidencial para la edición del 30 de junio de 2002. La palabra que estaba en la boca de todos para referirse a la situación del país era crisis. Crisis económica, crisis social y crisis política. Para acompañarle en la candidatura a la vicepresidencia, Sánchez de Lozada presentó a Carlos Diego Mesa Gisbert, un periodista e historiador independiente que no militaba en ningún partido y que gozaba de un excelente crédito como productor de televisión, analista político y ensayista sobre temas de historia contemporánea y cine. Haciendo hincapié en su expresidencia y capacidad para el manejo de la cosa pública, y voceando el lema voluntarista «Si se puede», Sánchez presentó un minucioso programa con propuestas para enfrentar las múltiples dificultades que acosaban al país y para recuperar la confianza de la ciudadanía. Sánchez de Lozada también apostaba por desarrollar una política nacional de hidrocarburos, gasífera, fundamentalmente, volcada a la explotación y por avanzar decisivamente en la ampliación de los mercados internacionales,
planteando aquí el triple objeto de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, negociar otro acuerdo de libre comercio con Chile y volcarse en la concesión de un acuerdo de asociación con la Unión Europea que incluía el completo desarme arancelario. Otros pozos ya hacía el tiempo que estaban en el servicio y suministraban gas al exterior, a Brasil mayormente. Pero con el gas de Tarija estaba todo por hacer, y la ambición de la empresa de ganar las elecciones sería puesta en marcha por Sánchez de Lozada. No solo había que construir el gasoducto, sino que debía decidirse el puerto de mar, si bien en Chile o bien en Perú. Un consorcio internacional, el Pacific LNG, compuesto por la British Gas, la Pan American Energy y la española Repsol y EPF, estaba ansioso por explotar el gas tarijeño y listo para invertir los $5.000 millones que requería el proyecto. Sánchez de Lozada, que gustaba definirse como un conservador en lo fiscal y un social liberal, llegó a la recta final de la campaña ligeramente superada en las instituciones de voto por otro líder emergente. El capitán retirado del ejército y muy popular exalcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien concurría al frente de la nueva Fuerza Republicana, NFR, seguido de cerca por Morales y algo más lejos por Paz Zamora. El 30 de junio, como en 1989 y 1993, continuando el irregular movimiento pendular de los procesos electorales bolivianos y prolongando la primicia matizada del MNR dentro del sistema de partidos, Sánchez de Lozada fue el aspirante más votado con el 22,5% de los sufragios válidos, pasando a disputar la investidura parlamentaria contra el pronóstico a Morales, quien aventejó por la mínima a Reyes Villa. La alianza MNR-MBL debía sumar 32 votos a los de sus 47 congresistas para asegurar la presidencia de Goni. La incertidumbre acabó el 26 de julio, gracias al consenso alcanzado por el grupo de Paz Zamora en torno al denominado Plan Bolivia, un programa de gobierno para los próximos 5 años que ponía énfasis en los aspectos sociales y de desarrollo, así como la lucha anticorrupción. El malestar social se refleja en varias instituciones, ¿no? No solamente hablamos de la sociedad civil organizada que salió a manifestarse, la policía también tenía unas demandas específicas y comenzó a demostrar que existía bastante inconformidad respecto a la situación en la que se encontraban los policías. Son personas con hijos, con esposas, con familias, entonces ellos también se encontraban en una situación de precariedad frente a en la forma en la que se vive en Bolivia. Bolivia está en una encrucijada. Para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa, la plata que nos donan, la plata que nos prestan en condiciones concesionales, necesitamos mayores ingresos. Por eso nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario. Si gana 1.000 bolivianos, el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Se piensa un proyecto de ley que lo llaman el impuestazo, o sea, elevar los impuestos a una población que estaba en pobreza. Y ahí es donde empieza ya el inicio de la lucha por las reivindicaciones y la caída paulatina de los gobiernos neoliberales que estaban en Bolivia. El impuestazo sucede en febrero de 2003 y Gonzalo Sánchez de Lozada había asumido recién en agosto de 2002, si te das cuenta. No había pasado ni un año y una protesta social tan fuerte que genera además molestia de la policía, genera fuego cruzado en mitad de la Plaza Murillo, deriva en una suerte de manifestaciones, una represión con niveles inauditos. Yo me acuerdo que había francotiradores en los edificios, o sea, la gente murió por disparos, no murió porque le cayó una piedra, o sea, mataron gente y fue definitivamente la antesala de lo que luego viene a ser octubre. Ahí está ya en crisis, tiene un nivel muy alto en cómo un modelo político, en este caso el neoliberalismo, está en una etapa bastante crítica. El hecho de que inclusive colegiales o estudiantes apedreen el Palacio de Gobierno y de ahí que empiecen
ya los tiroteos y empiece toda esta tragedia, porque realmente sí derivó en muertos, lo que va a hacer el poder es siempre esconder, minimizar, para decir a la población, para que no se inquieten, porque también en esos tiempos veíamos que los medios, o especialmente el canal estatal y otros medios, estaban controlados por el gobierno de entonces, es decir, por el gobierno de Goni. Los días 12 y 13 de ese mes, el país se sumergió en un monumental desbarajuste a raíz de los choques entre unos cuantos millares de manifestantes y efectivos del ejército, a los que Sánchez de Lozada tuvo que recurrir para restablecer el orden, ya que a dichas protestas se sumaron todos los agentes de la Policía Nacional, que no solo rechazaron el impuestazo a todos los salarios, sino que además exigieron un aumento del 40% en los suyos. Como medida de presión al gobierno, los policías dejaron de patrullar las calles, que quedaron a merced de la inseguridad. El martes 11 de febrero, los policías de base, los clases, se amotinaron en el cuartel de la GES, Grupo Especializado de Seguridad, puesto que sus salarios eran directamente afectados por la medida dictada por el MNR. La Plaza Murillo no tenía resguardo. Militares fueron desplazados para precautelar el Palacio de Gobierno. Sánchez de Lozada fue informado de la tensa situación y ese martes arribó temprano al sitio, como nunca, porque dormía generalmente hasta las 9 o más, señala una de las fuentes palaciegas. El vicepresidente Mesa fue convocado para esa hora a una reunión de urgencia del gabinete. Algo raro, porque era costumbre que los ministros se encuentren con el presidente solo entre las 21 y 22 horas. El miércoles 12 de febrero, estudiantes del poderoso Ayacucho, colegio con una larga tradición de resistencia a las dictaduras, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 17 años, ingresan marchando a la Plaza Murillo a las 10 de la mañana, apedreando el Palacio de Gobierno. Casi entramos al palacio, decían los estudiantes, justo cuando los militares ingresaban por 3 esquinas a paso marcial llevando municiones de guerra. En tanto, el cuartel del GES se llena de más policías enfurecidos y, claro, armados, defendían a los chicos de los militares, que hicieron del palacio y la catedral su trinchera. Y pese a ello, en la única aparición, el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, decía que la situación estaba bajo control. Amigos de la prensa, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Para decirles a nombre del Gobierno Nacional y del Presidente de la República que hacemos un llamado a la tranquilidad y reiteramos que el diálogo es el camino para la solución de los problemas que se plantean en democracia. Ministro, ¿están clasificando en la Plaza Murillo? Entiendo que no, lo que está pasando más bien... De verdad lo lamento. Señores, les ruego un poco de tranquilidad, les estoy informando el aspecto referido a la reunión del ministro de Defensa. Nosotros esperamos que esa situación que se ha comprometido se cumpla y en todo caso quiero reiterar de parte del gobierno que el camino es el diálogo, no es la violencia. El error que provocó la caída definitiva de ese gobierno. Sánchez Berzaín era un tipo tremendamente soberbio, terriblemente cínico, que bueno, ahora lo vemos hablar también, ¿no? O sea, con ese nivel de cinismo. Y claro, él negaba los conflictos y señalaba que el país estaba poco más que estábamos a nivel de Suiza, cuando en realidad las cosas ya estaban ardiendo, ¿no? Ese error de negar el problema fue uno de los pecados de ese gobierno. A las 13:30, el jefe de la Casa Militar solicitaba a Sánchez de Lozada y a sus acompañantes que evacúen el palacio, porque no podían garantizar su seguridad. Mesa afirmaba que el mandatario partió en el auto presidencial, blindado, liderando una caravana de 12 motorizados. Él estaba en una vagoneta cuyos vidrios fueron cubiertos con chalecos antibalas. El destino, la casa de Sánchez de Lozada en Obrajes. Cerca del mediodía del miércoles, el descalabro se anuncia por todas partes. El ministro de Defensa, Freddy Teodovic, asume el mando de las Fuerzas Armadas, ordena y negocia. Y llega a un acuerdo con el líder de los policías, el mayor David Vargas. Una débil tregua está a punto de nacer,
pero aborta por el encono histórico entre los militares y policías. Los primeros responden con balas a sirenas de ambulancia. Sánchez Berzaín recomendó al presidente de que había que dar otro mensaje junto a los comandantes de la policía y de las Fuerzas Armadas, para que muestre a los insubordinados y a la población de que contaba con el apoyo de estas instituciones y de que él mandaba. Los comandantes aceptaron apenas, sobre todo el de los policías, porque era una afrenta a sus bases, devela una de las fuentes palaciegas. Entonces no le quedaba otro remedio al gobierno de llamar al ejército para poder mantener la calma. Entonces hubo un enfrentamiento muy fuerte en la Plaza Murillo entre policías que estaban también atrincherados y amotinados y atrincherados, y el ejército que había tomado la Plaza Murillo estaban colocados en el legislativo, en el palacio actual, en la catedral, o sea, toda esa parte del palacio legislativo, palacio y catedral estaba el ejército, y al frente, directamente al lado de la Cancillería, estaba la policía. Y ahí hay una figura muy fuerte que la pasaron, es de que lo matan a un soldado que tenía un casco y se cubre todo de sangre, ¿no? Y cae ahí. Para un día saber buscar. Los enfrentamientos fueron el clarín que duró más de 24 horas hasta que cayó la tarde del jueves con 31 muertos por armas de fuego y más de 200 heridos. Después del jueves, Sánchez de Lozada fue informado de que su silla presidencial alojaba un proyectil. Ello alimentó su obsesión de que todo había respondido a un golpe, un magnicidio, de acuerdo con las fuentes palaciegas consultadas. Además, creía que tenía una misión crucial que cumplir, que estaba predestinado. Ello lo volvió más testarudo, comenta una de las fuentes palaciegas.
Esa tosudez reflotó en el septiembre y octubre de 2013. Dejaron de pagar impuestos y comenzó a bajar los ingresos del Estado y sufrimos un daño muy grande. Había mucha inseguridad. Entonces yo hablé con el presidente Bush y le pedí un apoyo de 150 millones y le dije que esto era muy importante porque pensamos poder exportar gas a los Estados Unidos si llegamos a un acuerdo con Chile, y nos contestaron por intermedio del embajador. El 15 de septiembre, campesinos de la ribera del lago Titicaca bloquearon las carreteras que iban a La Paz, exigiendo la puesta en marcha de un plan de desarrollo rural y que no se exportara el gas a Estados Unidos. 5 días después, un enfrentamiento en la localidad de Huarizata, a 148 kilómetros al noreste de la capital departamental y estatal, entre fuerzas del orden y paisanos, concluyó con la muerte de 4 civiles y un soldado del retén que escoltaba una caravana de vehículos con 800 turistas, que se habían quedado bloqueados por los cortes de comunicaciones. Hay un grupo de turistas que están bloqueados por los campesinos, que no los están bloqueados a los turistas, sino que era un bloqueo de caminos que habían organizado para protestar. Entonces Sánchez de Lozada, ni corto ni perezoso, manda el ejército y hace abrir el paso para que los turistas puedan ingresar a La Paz, pero matando una cantidad de campesinos, ¿no? O sea, no fue una que se abrió la carretera y pasaron, sino que hubo una lucha y ahí murieron muchos. Eso también provocó muchísimo. O sea, el manejar la fuerza militar para matar a la población boliviana. Yo, para preparar el libro que escribí sobre octubre de 2003, viajé a Sorata, estuve en Huarizata, en varias poblaciones del altiplano y también en el Alto, ¿no? Todo comienza en Sorata. Ahí es donde, en un operativo en el que Sánchez Berzaín va en persona en un helicóptero y luego es perseguido, incluso golpeado en la población, es que se desata la primera masacre. Esto sucede el 19 de septiembre de 2003, esto es un sábado, con la excusa de rescatar turistas que habían quedado varados por el bloqueo de caminos que se había instruido en el altiplano. Se mata gente en Sorata y también se mata gente en Huarizata. En Huarizata definitivamente es una masacre donde incluso muere una niña, ¿no? Que se llamaba Marlene, una niña de 5 años por una bala perdida. Así es como empieza la gran movilización nacional que termina en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los muertos de Sorata y de Huarizata terminan unificando y cohesionando al movimiento popular, que después termina derrocando al gobierno. Hay que decir que octubre del 2013 comienza en Sorata, en una población a 2 horas y media de La Paz, donde se celebra la fiesta de septiembre del 14 ahí, y donde Sorata es un punto turístico pero tremendo. O sea, en esos tiempos del 2003 no había destino turístico Uyuni, no había Coroico, no había muchos lugares. El momento del 2003 de Sorata es que habían muchos extranjeros en Sorata, como era destino obligatorio casi cuando visitabas a Bolivia, visitar Sorata, estar en las grutas San Pedro, a las faldas del Illampu, y es en ese momento que el movimiento campesino, el movimiento social, especialmente desde Ilabaya, que es donde nace el cerco a Sorata, ¿no? Es donde cercan, bloquean, sitúan Sorata y se pone ya en crisis también a la comunidad internacional, y ahí viene la presión de la comunidad internacional para que se pueda liberar a los turistas que se encuentran bloqueados, varados en Sorata. Y es ahí donde viene la presión al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Inclusive el ministro, el Zorro Berzaín, tiene que acudir con un helicóptero para poder negociar, para poder hacer la retirada y levantar este bloqueo, y es donde también ahí se gana una patada el Zorro Berzaín, y es ahí donde el ejército empieza a entrar, y es ahí en Ilabaya donde aparece el primer muerto, y de ahí que va subiendo y llega a Huarizata y empieza el convoy de la muerte. Felipe Quispe, que ahora era también diputado y líder del brazo político del CSUT-CB, el Movimiento Indígena Pachacuti, MIP, negó la imputación del gobierno de que personas de su entorno fuesen quienes hubieran salido al paso y atacado el convoy.
y acusó a las autoridades de provocar el incidente con el despliegue de fuerzas militares. En los primeros días de octubre, las manifestaciones, los paros cívicos y los cortes de vías empezaron a colapsar la paz, mientras que en el Alto, a 14 kilómetros del centro de la capital, los violentos choques entre los movilizados y las fuerzas policiales y militares fueron dejando un reguero de muertos. El gobierno habló de un proceso de golpe de Estado, pero no se atrevió a declarar estado de sitio, mientras que la Iglesia Católica y diversas ONGs denunciaron una verdadera masacre. El gobierno hambreador de la localidad de China están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales. Debemos lamentar en este momento que ya una persona prácticamente está agonizando. Acaban en este momento de trasladarlo a través de una ambulancia. Era de civil, la ha matado al joven, le ha disparado al chito. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza. Era uniformado de civil, en bicicleta se ha venido a este lado, compañero. Que me hagan justicia, ¿cómo voy a sobrevivir con mi hijo? Quiero la renuncia del presidente. El gobierno quería importar directamente el gas a través de los puertos chilenos. Eso provocó pues, un descontento completo en la población. Además que los precios estaban muy bajos. Estábamos regalando el gas o lo llevábamos por la Argentina y la Argentina lo pasa a Chile, porque Chile depende del gas, ¿no? O sea, y depende hoy y ha dependido antes. Entonces la población ha visto de que un gobierno entreguista de los recursos naturales. Por un lado apretaba a la población boliviana con todas sus medidas y por otro lado estaba buscando la ganancia de las empresas privadas y no de la población boliviana y no del erario boliviano. No, teníamos unas deudas inmensas y estábamos vendiendo el gas, como se dice normalmente, a precio de gallina muerta. La dramática jornada del lunes 13 de octubre terminaba con 28 muertos, casi todos producidos en la urbe alteña, lo que elevaba a 63 las víctimas mortales producidas en el último mes en todo el país. Un buen número de gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos y varios países vecinos, así como organismos de la CAN, el Mercosur y la Organización de Estados Americanos, OEA, salieron a respaldar a Sánchez de Lozada y advirtieron que ni iban a tolerar la quiebra del orden constitucional en Bolivia ni a reconocer cualquier régimen surgido por un movimiento insurreccional. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia también comunicó su apoyo al presidente y a la institucionalidad vigente. Así, confortado Sánchez de Lozada, se mostró desafiante y enfatizó que no tenía la intención de dimitir. La policía y el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. También existen el Congreso, los tribunales, las instituciones democráticas que están fuertes y decididos a perdurar. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Cuando llegamos a la parte de la ceja, que estamos a pocas cuadras, pero cuando llegamos a la ceja escuchamos sirenas y lo que vemos es pues ya una nieblina, es decir, todo nublado, lleno de gases en ese momento. Entonces nosotros, como curiosos que éramos, o sea, ya sabíamos de todo lo que ya, las barricadas, los puntos de bloqueos. Entonces nosotros nos asomamos con el equipo. Entonces justo en ese momento nos topamos con el convoy también, ¿no? Que empiezan a disparar. Y entonces pues nosotros nos encontramos ya en una carrera así muy alborotada. Y bueno, obviamente que seguro que nos metieron con balines de goma o ya sean municiones de guerra, pero nosotros sentimos ahí, ¿no? Entonces nos escondimos detrás de las paredes y ya ahí supimos que verdaderamente esa acción nuestra, que no era por ir a apoyar
la barricada directamente ahí para cercar al convoy que transportaba el ejército boliviano, pues ahí supimos que todo ese trayecto pues había cobrado la vida ya de cerca de 60 personas. En la Sagarnaga, estábamos bajando y de ahí nos han empezado a tirar gases del edificio de la policía turística. Ahora ya hay 2 bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. Hay una baleadura tremendo, todos los del ejército están ahí atrás, masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipampa y Huilacota. Y están en los cerros ahí heridos y muertos. No tenemos ningún auxilio, necesitamos ambulancias. ¡Asesino! ¡Sánchez Lozada, que se vaya! Y ahí es donde no se podía mover, tenía mucho cuidado, y hubo un ataque a un caimán del ejército que se lo quemó. Ese fue la chispa para que empiece el ejército a atacar y a matar indiscriminadamente, ¿no? Porque no había necesidad. Y se mató más de 7 campesinos en la zona de la Laguna de las Ánimas. Muchos de ellos no se los pudo recuperar de los acantilados, y luego en el mismo Ovejuyo se recogió a los cadáveres y se los veló. Yo estuve ahí y fui también con una tarea muy específica de apaciguar a los campesinos, porque ellos estaban muy enfurecidos, y antes ya se hablaba, y hasta a mí me venían de que en las zonas residenciales de Calacoto, Yechumán, Irpavi, etcétera, se estaban organizando la población burguesa, la llamaremos, para defenderse a un posible ataque del campesinado de Palca, Ovejuyo y Chasquipampa, ¿no? Entonces ellos ya estaban preparados para defenderse con armas, con todo eso. Entonces yo creo que ahí, después de hablar con los dirigentes de Chasquipampa, de toda la organización, se notó la nobleza del indio. Estaban muy enfurecidos. Pero les digo que si seguía eso, si se podía seguir, si se generaba más violencia, los que más perdían eran ellos. Entonces, de que sí se va a llevar los cadáveres hasta casi Obrajes, en una caminata, haciendo una protesta, pero que sea una protesta pacífica. Y ellos cumplieron con eso. El MIR, la UCS de Johnny Fernández y sobre todo la NFR estaban divididos por si seguir sosteniendo a Sánchez de Lozada en el Congreso o si proporcionar una sucesión constitucional lo más suave posible en la persona. Consternados por la política que había paralizado a Bolivia, ciudadanos y ciudadanas se declararon en huelga de hambre, exigiendo el cese inmediato de toda acción represiva por parte del gobierno contra el pueblo. Liderados por la ex defensora del pueblo, Ana María Campero, la medida exigía la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada. Los mineros que permanecían en las borquetas y en los camiones, algunos están optando por escapar y prensa, nos están apuntando con un arma en este momento. He recibido un primer impacto de balín en la espalda. ¡Guerra civil! ¡Hermano de la puta que se vaya carajo! Al día siguiente, viernes 17, al cabo de otra reunión con Sánchez de Lozada, Reyes anunciaba que retiraba a sus ministros de gobierno para no ser parte de mayor masacre, y que había pedido al presidente su renuncia porque hay mucho sufrimiento en el pueblo. Entonces se disparó el rumor de que la dimisión de Sánchez de Lozada, contrariamente a su enésima insistencia, estaba decidida y era inminente. Y es que he venido como socio, porque yo no voy a bajarme
del barco, pero le venía a decir que no podemos remar contra la corriente, es decir, contra todo un pueblo que está pidiendo su renuncia. Le venía a decir que debe renunciar. Por la tarde, mientras Jaime Paz Zamora daba una conferencia de prensa en una especie de llamar a la atención de la prensa, el ya exmandatario, su esposa, Jimena Iturralde de Sánchez de Lozada, el titular de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y otros 2 ministros fueron trasladados en helicóptero desde el Colegio Militar Paceño al Aeropuerto Militar del Alto, para desde allí volar al Aeropuerto Internacional de Virubiru de Santa Cruz de la Sierra. Ahora fue también algo de rabia del gobierno, llegaron a ambulancias y entre los heridos lo escondieron a Goni para llevarlo al aeropuerto, porque de todo el mundo hablaba de que no salga, que se quede, ¿ya? Ya se había, y lo sacaron de la ambulancia, con la ambulancia hacia el colegio militar y de ahí al aeropuerto y salió directamente. Ya de noche, Sánchez de Lozada y sus familiares más directos montaron un avión con destino a Miami, primera parada en Estados Unidos, antes de continuar hasta Washington, donde presumiblemente iban a establecer su residencia. Entretanto, el Congreso aceptaba su resignación por 97 votos a favor y 30 votos, todos del MNR, en contra, y nombraba presidente constitucional a Carlos Mesa, quien 2 años más tarde renunció a la presidencia. Porque el tipo se escapó a Estados Unidos y ese no va a volver. Y esa es una prueba del poco cariño que también le tienen a Bolivia, ¿no? De que cuando ya se vieron derrotados, cuando sabían que se tenían que ir, cuando perdieron el apoyo hasta de las Fuerzas Armadas, lo primero que hicieron fue saquear el Banco Central, agarrarse un montón de plata y escapar hacia su verdadera tierra, ¿no? Digamos que son los Estados Unidos. Y ahí es donde están y ahí es donde se mueven bien, ¿no? Ellos no van a volver, me apena mucho, pero yo creo que Goni va a morir impune. En la actualidad, Gonzalo Sánchez de Lozada habita en Maryland, en un lugar llamado Chevy Chase. Es uno de los 50 estados federales que forman Estados Unidos de América y se encuentra cerca de la capital, Washington, D.C. Una urbanización con casonas que parecen recortadas de una pantalla cinematográfica, donde pasan los días los estadounidenses de clase alta. En dicho sitio, una vivienda equipada con 3 dormitorios está tasada en más de $1 millón. Allí vive la familia de Sánchez de Lozada, en la casilla 5509 de la Central Street. El lugar cuenta con espacios exclusivos para la diversión, entre los cuales sobresale el Chevy Chase Golf Club. Los jardines se hallan bien cuidados, y los colores claros de las mansiones son referentes de esa zona privada, tal como recuerda el sindicalista cochabambino Óscar Olivera, quien llegó a la morada de Goni para protestar junto a medio centenar de personas, entre bolivianos y activistas estadounidenses de derechos humanos, para solicitar a su propio propietario que se presente en Bolivia a fin de afrontar el juicio por las muertes ocurridas en 2003. El error más grande fue que Sánchez Lozada deje el poder. Él tenía la obligación y nosotros teníamos, y si hay algún delito por el cual a mí me quieren juzgar y condenar, no necesitan hacerlo, yo me declaro culpable. La política es el arte de lo posible, pero la sobrevivencia es el arte de lo necesario. Y me olvidé de esa segunda parte un poco, de cómo sobrevivir. Yo tenía la posibilidad de ir a Santa Cruz. Era el presidente constitucional, tenía la lealtad de la policía, las Fuerzas Armadas, y todas esas regiones, era una región en la paz, pero era una guerra civil. ¿Quieres realmente solucionar las cosas con una guerra civil? La derecha quiere volver y quiere venganza, ¿no? O sea, eso lo sabemos, porque quieren recuperar sus espacios de privilegio. Este ya no es el país que ellos controlaron a sus anchas desde 1986 hasta
hasta el 2003, es decir, desde la derrota de los mineros en la Marcha por la Vida hasta Octubre Negro, ese país que ellos gobernaron, que se repartieron a gusto y placer, ha desaparecido, lo estamos transformando lentamente, y la lección que nos tiene que quedar es que ese es el legado que nos queda de ellos, y no podemos olvidar justamente lo que hicieron y lo que le hicieron a la gente. Tiene que llegar un momento en Bolivia en que quienes se dicen opositores demuestren que son opositores solamente con un acto, y es el acto de unirse. No importa que el candidato salga por sorteo, pero únanse con Evo Morales porque así se lo puede ganar. No importa que el candidato salga por sorteo, pero únanse con Evo Morales porque así se lo puede ganar. No importa que el candidato salga por sorteo, pero únanse con Evo Morales porque así se lo puede ganar.